paz de Cristo, amada Iglesia, en Italia y en todo el mundo. Le habla la hermana María, esposa del pastor Pedro Guzmán, de la Iglesia Antioca de Torino, y a través del podcast Antioca Torino y Oreb Milano. Estaba meditando sobre algunas frases que desde que estamos en la Iglesia del Señor he escuchado muy a menudo. Y cada vez que escuchaba ciertas frases, sentía como algo adentro, un poco extraño. Y como creyente, llena del Espíritu Santo, creo que era el Espíritu Santo haciéndomelo sentir, redarguyéndome, avisándome, guardándome, porque el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad y nos da como esa luz roja de alerta. Y me venía, cuando escuchaba esta frase en específico, me venía dentro de mí como una curiosidad de saber dónde estaba eso en la palabra, de dónde habían sacado las personas esa frase en la Biblia. De hecho, sentía que el Señor me hacía esa pregunta y me decía: anda y averigua y ve de dónde viene eso, porque no viene de mí. Un ejemplo es, por ejemplo, esa frase muy famosa cuando dice que Dios odia el pecado pero ama al pecador. Y por algunas escrituras que había leído, como por ejemplo, Dios no escucha a pecadores, pero si alguien se humilla delante de Él y lo busca de todo corazón, a ese escucha. Cuando me venían ese tipo de versos a la mente, me parecía como una contradicción a ese decir que Dios odia el pecado y ama al pecador. Y hoy el Señor me llevó a 23 dichos que escuchamos en la iglesia y que no están en la Biblia. Hay que tener mucho cuidado con lo que se repite, hermanos. Especialmente tenemos que asegurarnos de buscar siempre, aparte de la palabra de Dios, si no se está lleno del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, yo les invito a que de verdad se humillen delante de Dios y busquen de su rostro día y noche, se aparten del pecado y pidan a Dios que les selle con su Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, que les bautice con Espíritu Santo y fuego, como dice la palabra de Dios, a través de los ejemplos que la misma nos deja de cuando las personas eran llenas de lo que sucedía, cuando las personas eran llenas del Espíritu Santo. Y no como algunas denominaciones creen, que por el simple hecho de aceptar al Señor Jesucristo, pues ya tienen el Espíritu Santo. Debemos siempre llevarnos y dejarnos guiar por lo que dice la palabra de Dios, y no solo por un capítulo o versículo, pero por toda la palabra de Dios, porque la palabra de Dios toda es inspirada por el Espíritu Santo de Dios, a través de hombres santos, y no hay contradicción en ella. Todo tiene que estar en armonía. A menudo escuchamos personas en la calle decir: la Biblia dice, y cuando le preguntamos por la cita bíblica solo nos dicen: yo te la busco luego, y ni siquiera ellos mismos saben si existe una cita. Hay otros dichos que los hemos escuchado de boca de muchos predicadores que nos cansamos de buscar en la Biblia y tampoco lo encontramos. Muchos coros dicen cosas que tampoco son bíblicas. A continuación le mostraremos una recopilación de dichos populares muy famosos que muchos creen que son bíblicos. Entonces, 23 cosas que no están en la Biblia. Por ejemplo, que Jesús era rubio. Hay un coro en español que dice:
El rubio de Galilea va pasando ya. El rubio de Galilea va pasando ya. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. En la Biblia no hay ninguna referencia que nos sugiera que Jesús era rubio. Al ser judío, lo más probable es que su cabello sea negro. Y en Isaías 53:2 dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Esta descripción profética del Mesías está muy lejos del hombre rubio, hermoso y perfecto de ojos azules. Pintan por ahí diciendo que es Jesús. Ese es el Jesús de Hollywood, ¿verdad? No es el Jesús de la Biblia. Aleluya. Número 2. Los dones del Espíritu Santo son irrevocables. Este dicho existe porque sacaron a Romanos 11:29 de su contexto, tomando ese versículo solito, aislado. Si leemos el versículo que está antes de ese y el siguiente, nos daremos cuenta que en realidad se está hablando de los dones del llamado de Israel. Por ejemplo, en el capítulo 11, versículo 28, dice: así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otros tiempos erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Se está hablando de Israel. Número 3. Por cada alma ganada tendremos una piedrecita o estrella en nuestra corona. Así dicen algunos por ahí. Recibiremos una corona incorruptible de gloria, pero en ningún lugar de la Biblia se menciona que tendremos una estrellita por cada alma que ganamos. Porque en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y cuando habla de una piedra, pienso que es con el nombre nuevo, pero no dice que es porque se ha ganado un alma o algo así. O por cada alma que uno gane se le da una piedra o una estrella. Eso no está en la palabra de Dios. Número 4, que los magos del oriente eran 3 y eran reyes. Mateo 2:1 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. El pasaje no dice cuántos magos eran, tampoco se mencionan sus nombres y mucho menos dicen que eran reyes. Número 5, que Esther y Mardoqueo eran tío y sobrina. Eran primos, porque en Esther 2:7 dice: y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Número 6, que Noé envió un cuervo después del diluvio y este no regresó. El cuervo sí regresó, fue la paloma que no regresó. Porque en Génesis 8:12 dice: y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Número 7. Un alma vale más que 7 mundos como este. Estoy diciendo los dichos y luego los confronto con lo que dice la palabra de Dios. Entonces hay un dicho por ahí que dice: un alma vale más que 7 mundos como este. Es verdad, pero no existe un texto bíblico que lo diga.
También hay otro dicho que dice que Jesús le dijo a Marta que quite la piedra. Pero en la Biblia vemos que en Juan 11:39 dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, entonces se sigue leyendo la escritura para ver qué fue lo que le dijo Marta. ¿Ok? Jesús dio solo la orden de quitar la piedra. Y luego Marta ahí le dijo algo. Si tienen curiosidad, pues vayan a Juan 11:39 en adelante y verán lo que le dijo Marta. Parece que el primero que pensó que Jesús le ordenó a la pobre Marta quitar una piedra tan enorme de la tumba, ella sola, se comió la D que está al final de la palabra quitad. Esta palabra es una orden a 2 o más personas y Marta no está incluida en ella. Después del punto y seguido, que también se comió, el primero que malinterpretó este versículo es que se menciona a Marta, que le dijo a Jesús que ya el cuerpo debía tener mal olor porque ya tenía 4 días. Y no fue la piedra de la duda que Jesús le ordenó a quitar a Marta. Interesante, ¿verdad? El número 9, el dicho número 9 que normalmente se dice en las iglesias es que deja que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero que no hagan nido. Eso es una frase de Martín Lutero, no de la Biblia. Otra frase, la frase número 10, que dicen en las iglesias que Dios llamó a Samuel 3 veces. Bueno, según 1 de Samuel, capítulo 3, en los versículos 4, 6, 8 y 10, fueron 4 veces. Fueron 4 veces. 1 de Samuel, capítulo 3, versículos 4, 6, 8 y 10. Otro dicho, un templo llamado La Hermosa. No era un templo llamado La Hermosa. Era la puerta del templo que la llamaban así. Porque Hechos 3:10 dice, y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. A la puerta del templo La Hermosa. Y no hay que comerse la coma, porque por ejemplo cuando dice, y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, coma, La Hermosa, La Hermosa. Otro dicho número 12, Jesús fue a preparar moradas. Las moradas están desde antes de la fundación del mundo. Jesús fue a preparar lugares. Porque en Juan 14:2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Ya las moradas estaban. Él fue solo a preparar un lugar para nosotros. En esas moradas que ya estaban. Número 13, dicho número 13. Dios bendice al dador alegre. No dice que lo bendice, dice que lo ama. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Dónde dice eso? 2 de Corintios 9:7. Dicho número 14. Adán y Eva comieron una manzana. La Biblia no dice qué fruto era. No, vayan a Génesis y lo verán. Habla del fruto prohibido, no habla de que era una manzana. Número 15. Elías subió al cielo en un carro de fuego. Fue en un torbellino. Subió en un torbellino. Porque 2 de Reyes 2:11 dice... Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Dicho número 16. Somos trapo de inmundicia. A ver qué dice la Biblia.
Nosotros no. Nuestras obras sí. Porque Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, pero dice, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Son nuestras justicias, nuestras propias justicias, no las justicias de Dios en nosotros. Esas son las que son como trapo de inmundicia. El dicho número 17, donde dice que no se mueve la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Aunque es verdad, no está escrito en la Biblia. Está en el Quijote de la Mancha. Está en el Quijote de la Mancha. Encomendado a Dios, Sancho, dijo Don Quijote, que todo se hará bien y quizás mejor de lo que vos pensáis, que no se mueve la hoja en el árbol sin la voluntad de Dios. Así es verdad, dijo Sansón, que si Dios quiere, no le faltarán a Sancho 1000 islas que gobernar, cuanto más una. Entonces ese es un dicho de Don Quijote, ¿ok? Está en el Quijote de la Mancha. No les voy a dar todo porque ustedes tienen que escudriñar en la palabra dónde está verdaderamente que diga que no se mueve la hoja de un árbol si no es por la voluntad de Dios. Es cierto, como dije, pero no lo dice la palabra. La palabra creo que habla es de un pajarito, que un pájaro no cae al suelo, algo así. No puedo agregar ni quitar, ni decir una frase que no me acuerdo exactamente cómo lo dice, pero si recuerdo bien, eso fue lo que yo leí en la palabra. Tendría que buscarlo para poder decirle dónde está, para no seguir diciendo dichos que no están en la Biblia. El dicho número 18, Dios aprieta pero no ahorca. Eso es un dicho popular de la calle que no está en la Biblia. Ni tampoco está en la Biblia, Dios obra por senderos misteriosos. Uy, Señor, dejen de decir eso, por favor. Se escucha mucho en nuestras congregaciones, pero tampoco está en la Biblia, eso de que el Señor trabaja de manera misteriosa. Eso de verdad siempre me chocó en el espíritu que dijeran eso. También eso de ayúdate que yo te ayudaré. En mi país es muy común escuchar personas que no son cristianas decir, la Biblia dice ayúdate que yo te ayudaré. Eso tampoco está en la Biblia. Paren a esa gente y díganle, yo conozco la palabra de Dios no dice ayúdate que te ayudaré, dice otra cosa. El dicho número 21, los frutos de la carne y los frutos del espíritu, pero por el amor de Dios, la carne no tiene fruto, la carne tiene obra, el fruto solo lo tiene o viene del espíritu, porque Gálatas 5 del 16 al 26 dice, el espíritu sí tiene fruto, la carne tiene obras. Gálatas 5 del 16 al 26. También hay otro dicho, el dicho número 22, donde dice Daniel en el pozo de los leones. Oiga, no era un pozo, era un foso. Eso está en Daniel 6:16, era un foso. Daniel 6:16 dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y el más famoso que de verdad me rederguye cada vez que lo dicen, y me rederguía cada vez que lo oía, porque el Señor me decía, eso no es así. Es el famoso dicho donde dice, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y sé que muchos tronarán con esto, pero ¿saben quién dijo Dios aborrece el pecado y ama al pecador? Agárrense, apriétense los cinturones, como se dice. Lo dijo Gandhi. Porque la Biblia dice en el Salmo 5, del 4 al 5, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad.
aborreces a todos los que hacen iniquidad. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. No es que los ama y aborrece la iniquidad, no. Aborrece a aquellas personas que hacen iniquidad. Y eso está en Salmo 5, del 4 al 5. También en la palabra de Dios, Salmo 7, 11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios está airado contra el pecador, contra el impío todos los días. Por eso tampoco podemos decir que nosotros, los redimidos de Dios, los que hemos invocado el nombre de Jesucristo en el agua del bautismo por inmersión, representando la muerte, entierro y resurrección de Cristo, como dice la Biblia, para el perdón de nuestros pecados, no podemos llamarnos ya pecadores, porque ya nuestros pecados fueron perdonados y estamos revestidos de Cristo, porque la palabra dice que en Tesalonicenses que todos los que fuimos bautizados en Cristo, de Cristo fuimos revestidos. Así que ya no somos pecadores. Sed santos, porque yo soy santo. Y si nosotros estamos revestidos de la santidad de Cristo, tenemos que caminar en su santidad. Así que Él ya no está airado con nosotros, porque ya esa ira a través de la cruz ya se quitó. Esa condena se quitó a través del bautismo, porque aplicamos allí la fe en Cristo Jesús. Aplicamos allí la cruz de Cristo en nuestra vida. También en Salmos 34, 16 dice: la ira de Jehová contra los que hacen mal. Entonces, contra los que hacen mal, no es que Él los ama, la ira de Él está sobre ellos. Y eso está en Salmo 34, 16. Ya nosotros en Cristo ya no somos hijos de la ira, hijos de desobediencia, ¿ok? Sino que hemos muerto en Cristo para salvación. Entonces, de esta manera, hoy en día muchos predican la palabra de Gandhi y no la palabra de Dios, ¿ok? Y gloria sea el nombre de Jesús por estas verdades, ¿verdad? Que todo sea a la luz de las Escrituras y que el Señor, sé que cuando hemos dicho algunas de estas frases, si alguna vez yo o mi esposo la ha dicho, bueno, el Señor sabemos que al reconocerlo, ¿verdad? Reconocer este mal o este error, darnos cuenta y arrepentirnos, pues esa sangre que nos lavó el día del bautismo, pues ya nos lava y nos limpia. Y no volverlo a hacer, ¿verdad? El Señor nos perdona y grande es su misericordia. No debemos seguir en ese error. Entonces, ya sabemos que eso de que Dios aborrece el pecado y ama al pecador, eso viene de Gandhi, no viene de la palabra de Dios. Hay muchos versículos más que hablan de eso, que no los mencioné, solo mencioné 3. ¿Ok? Creo que uno ya es suficiente, pero 3, pues mucho más. Entonces, hermanos, dejemos de repetir como loritos y asegurémonos, ¿verdad?, lo que está escrito en la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga grandemente. Espero que esto haya sido de grande bendición para ustedes, como lo fue para mí. Que el Señor les bendiga y no cometamos más estos errores. Por eso es importante escudriñar la palabra de Dios todos los días. Y cuando sentimos algo, una frase, una palabra, algo, y dentro de nosotros hay algo que nos molesta, que se incomoda, no la carne, sino dentro de nosotros el espíritu, y algo que nos molesta, que nos mueve, que nos incita a dudar, rápido veamos si eso es el Espíritu Santo que nos está advirtiendo, que nos está protegiendo, haciendo su trabajo, porque dice que el Espíritu Santo de Dios, o sea, la presencia de Jesús en nosotros, nos lleva a toda verdad. Entonces, asegurémonos que cuando sentimos eso,
rapidito corramos a la palabra de Dios, asegurándonos si eso está o no en la palabra, o está mal dicho o torcido, porque el enemigo usa la palabra de Dios, pero lo tuerce, ¿ok? A veces no tomando en cuenta la coma, el punto y coma, o a veces cambiando una palabrita como cambiando la palabra foso por la palabra pozo. O sea, parecieran tonterías, ¿verdad? Pequeñeces, pero las cosas tienen que ser como son, porque si el Señor hubiese querido que cayera en un pozo, pues, o que estuviera en un pozo, pues, ¿verdad? Lo hubiese escogido pozo y no foso. Hay una razón para cada cosa, cada detalle es importante para Dios, ¿ok? Recordémonos cuando Él dio las instrucciones a Noé para construir el arca, le dio unas medidas exactas, el tipo de madera, ¿verdad? Solo una puerta, le dijo cuántas ventanas, dónde, cómo, o sea, cada detalle cuenta y es importante para Dios, porque acordémonos también que el Viejo Testamento, todo lo que ocurrió en él era sombra de Cristo, ¿ok? Como el arca representa la iglesia, una puerta, ¿por qué? Porque solo uno es el camino, Jesucristo, Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, salvados por agua, bueno, representaba el bautismo, ¿ok? El bautismo, también la palabra de Dios habla sobre eso, que así como Noé fue salvado con su familia a través de las aguas, así nosotros a través del bautismo somos salvados, no quitando las inmundicias, pero creando una buena conciencia con Dios. Ahí les dejo eso para que lo busquen en la palabra, porque eso sí está en la palabra. Búsquenlo. Gloria al nombre de Jesús. Están unos cuantos libritos, ahí les ayudo para que lo encuentren. Unos cuantos libritos antes de Apocalipsis. ¿Ok? Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Cada palabra cuenta para el Señor. Y les dejo otra que les va a quedar un poquito así, como que los va a dejar un poquito knockout. Siempre se dice, y en las comiquitas también se ven, que era una pareja, varón y hembra, ¿verdad? Una pareja de cada especie de animal, hablando del arca de Noé, ¿no? Que tenía que estar en el arca. Bueno, ahí le dejo esa para que la busquen en Génesis, porque no era una pareja de varón y hembra, eran 7 parejas de varón y hembra de los animales puros y una sola pareja de varón y hembra de animales impuros. Búsquenlos, número 7 y número 1, búsquenlo, ahí se lo dejo. En el nombre de Jesús, oremos. Gracias, Señor, por esta bellísima revelación, entendimiento, conocimiento más que todo que tú nos das, Padre, a través de tu hermosa palabra, que es luz a nuestra vida, lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Aleluya. Gracias, Señor, porque maldito el hombre el que confía en el hombre. En tu palabra debemos confiar y pararnos, Señor, y corregirnos unos a otros si es necesario cuando caemos en este tipo de error, Padre. Ayúdanos a amarnos, a tener misericordia el uno por los otros y a soportarnos los unos por los otros cuando decimos cosas, Señor, que a ti no te agradan, cuando, Señor, te hacemos mentiroso diciendo cosas que tú no dijiste, Señor. Ayúdanos, Padre, guíanos. En el nombre de Jesús. Amén.